Ahí puse de vuelta entonces. Bueno, muy bien. Entonces decíamos, si ese circuito está en resonancia, el inductor y el capacitor de alguna manera se cancelan y me va a quedar como impedancia el valor de la resistencia. Entonces estaba diciendo que lo que ocurre es que hay una frecuencia de resonancia, es decir, como el inductor, o mejor dicho, como la impedancia del inductor y la impedancia del capacitor dependen de la frecuencia, entonces hay una determinada frecuencia a la cual se produce la resonancia, se llama. Entonces, para analizar la frecuencia de resonancia, ahí está el inconveniente, para analizar la frecuencia de resonancia, necesito dejar Z en función de omega. Y entonces por eso decía que esto nos va a servir como introducción para funciones complejas. En este caso va a ser una función compleja, pero de variable real. Las funciones complejas de variable real se usan muchísimo en los circuitos porque, si ustedes quieren, todas las corrientes, todas las tensiones, si uno las deja en función de la frecuencia, son funciones complejas de variable real. Después del intervalo, después de, digamos, de la segunda sesión, vamos a tratar de que se entienda bien qué quiere decir esto de función de variable real. Las funciones de complejas, por ejemplo, en este caso, la ZAB, si yo lo dejo expresado así sin valores, me va a quedar R más J omega L menos J1 sobre omega C. Entonces, aun cuando yo tuviese disponible los valores de R, L y C, ¿no? Cualesquiera, los que a ustedes les gusten más, y dejara como variable omega, no podría hacer la cuenta porque lo único que puedo hacer es agrupar la J, es decir, justamente esto me va a dar R más J, y acá me va a quedar omega por L menos 1 sobre omega C. Y entonces, esta parte que estoy poniendo acá, la parte que estoy poniendo entre paréntesis, si el circuito está en resonancia, me tiene que dar 0. Entonces va a haber, cualquiera sea los valores de L y de C, va a haber un valor de omega que hace que el circuito entre en resonancia, se dice. Entonces, resonancia, en este caso, en este circuito, ¿no? En el RLC serie, resonancia implica omega L menos 1 sobre omega C igual a 0. Si eso me da 0, y bueno, ¿cuál es la impedancia? R, me queda solamente la R, y el circuito se comporta como un circuito resistivo puro. Entonces, esta función, es decir, si yo digo ZB es R más J omega L menos J1 sobre omega C, o ZB es R más J por omega L menos 1 sobre omega C, si yo dejo omega como variable, se dice que es una función compleja. ¿Por qué es compleja? Y bueno, porque tiene J. Pero la variable, ¿cuál es la variable? Omega. Entonces la variable es real. Esas funciones no son difíciles de estudiar. Generalmente para estudiarlas uno estudia o bien la parte real por un lado, la parte imaginaria por el otro, o si no, estudia el módulo y el ángulo. Y en teoría de circuitos es muy común analizar de impedancias, ¿sí? El módulo de la impedancia o la fase de la impedancia en función de omega, para ver cómo se comporta, ¿sí? Por ejemplo, acá el módulo de la impedancia tiene un mínimo, justamente va a tener un mínimo en resonancia. Va a tener el mínimo cuando omega L menos 1 omega C vale 0, me va a dar R, porque para cualquier otro valor de omega me va a quedar R más o menos J algo, y ese R más o menos J algo en módulo va a ser mayor que R. Entonces el mínimo de la función impedancia siempre se produce en resonancia. Perdón, el mínimo me expresé mal, disculpen, el mínimo del módulo de la función impedancia siempre se presenta en resonancia y me queda la parte resistiva pura. Entonces, este es un resultado muy común que uno ya medio sabe de memoria, porque si continúo con esta cuenta, este despeje que me quedó ahí, es decir, yo hago omega L menos 1 sobre omega C
igual a 0. Paso el término negativo para el otro lado. Omega L es igual a 1 sobre omega C. Y paso el omega multiplicando, me queda omega cuadrado, es 1 sobre LC. O sea que omega, se la llama omega 0, es raíz de 1 sobre LC, o lo que es lo mismo, 1 sobre raíz de LC. Y generalmente uno habla de la frecuencia, la resonancia. La frecuencia de resonancia es omega 0 sobre 2pi. Entonces la frecuencia de resonancia de un circuito RLC serie es 1 sobre 2pi raíz de LC. Esta es una cosa que, digamos, el que estudia esto es medio como que ya lo sabe. Este resultado es un resultado muy común. Si quieren, les comento, un RLC paralelo también tiene como frecuencia de resonancia 1 sobre 2pi raíz de LC. ¿Sí? Es lo mismo. Si quieren, háganlo después, prueben. Muy bien. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo R igual 100 ohm, L igual 10 milihenry y C igual 1 microfaradio, entonces tengo que hacer esa cuenta. Calculen si quieren primero omega 0, igual creo que no da redondo omega 0, alguno que me calcule cuánto da omega 0 si es redondo, y si no directamente cuánto da F0. Porque pongo 10 mili por 1 micro, me va a quedar 10 por 10 a la menos 9. Me parece que da redondo, 10 por 10 a la menos 9 es 10 a la menos 8, o sea, hay 8 lugaritos. La raíz cuadrada sería 10 a la menos 4. Si no me equivoco, F0 es, perdón, omega 0 es 10.000. Chequeen lo que estoy diciendo, por favor. A mí me dio 3162,27 omega 0. O sea, omega, 1 sobre LC, la raíz cuadrada. A ver, me parece que no puede ser. ¿Me equivoqué? 10.000 me dio. Ah, 10.000, ¿no? Sí, W0, omega 0 me dio 10.000. Sí, sí, omega 0 es 10.000. Chequeá a ver y contanos si no le encontrás la vuelta. F0, Ah, no, está bien, está bien. Sí, sí, 10.000, 10.000. F0 es eso dividido 2pi, por supuesto, ahí me va a dar con coma. Algunos sí que me tira el resultado. 15.707,96. No, no puede ser. Dividido 2pi. Sí, dividido 2pi. 10.000 dividido 2pi. Y 10.000 dividido 2pi te tiene que dar menos de 10.000. 10.000 dividido 6,28 te va a dar... Es 5.000 pi o en decimal 15.707,96. No, no, no. Es 5.000 dividido pi. No 5.000 pi. Es 1591,5. Sí, a mí me dio igual. Sí, ahí 1.500, está. 1.592 redondeando. Claro. No, vengo malo. No, le tenía que ponerle paréntesis al 2pi. Sí, sí. No, pero no es, él no hizo de paréntesis, ¿eh? Porque lo hizo razonándolo. Porque dijo 5.000 pi. Si querés, te lo escribo. Si vos haces 10.000 dividido 2pi, te Claro, queda, simplifica te 5.000 queda, sobre pi. claro, te queda 5.000. No, no, no es una cuestión de paréntesis porque él había simplificado bien. Te queda 5.000 dividido pi, no 5.000 pi. ¿Sí? Claro, pero cuando lo puse en la calculadora dividió por 2 y después multiplicó por pi. Ah, no, claro. Si lo haces la cuenta, tenés que poner, si la haces la cuenta toda con la calculadora, tenés que poner Profe, entonces, en resumen, ¿esta frecuencia es la frecuencia que necesita el circuito para estar en resonancia?
Exacto, a esta frecuencia el circuito está en resonancia. Por ejemplo, los sintonizadores, los viejos sintonizadores de, ya no sé si, si funcionan igual la radio AM de hoy en día, pero si vos tenés un sintonizador, te sintoniza la frecuencia donde vos dejás pasar con la mayor amplitud, porque la resistencia es más chica, la frecuencia que querés escuchar, digamos. Está bien, sí. Ahora, si yo, por ejemplo, en la guía, les voy a poner un segundo la guía, en la guía había una pregunta de resonancia que era diferente. Esperen que la voy a abrir. Claro, ahí es donde en técnicas empiezas a aplicar el pasa alto, pasa bajo, pasa banda para ubicar Bueno, la frecuencia que necesitas para lo que necesitas, ¿no? exacto. Si vos tenés un pasabajo analógico, digamos así, efectivamente, ahí es donde empieza a entrar en juego eso, exactamente. Bueno, no encuentro. ¿Por qué no lo encuentro? El otro día lo bajé y no lo pasé. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? No lo encuentro. ¿Qué salame? Bueno, no importa, ¿no? Pero si el otro día lo estuvimos haciendo con ustedes, ¿cómo es posible? La guía de circuitos, ¿no? La guía de circuitos estuvimos haciéndola con ustedes. Sí, creo que sí. Quiero decir, Sí, profe, sí. la estuve compartiendo con ustedes, quiero decir. Sí, sí. Bueno, La de aplicación de números complejos, esa. exacto. La guía 2, sí. Sí, es la que estuvimos Sí, sí, haciendo. Sí, sí. A ver qué hice, a ver dónde puede ser a ver si la puse en otro lado. No, acá no está. TP6, TP7. Bueno, no sé, misterio. Y de 2021, donde estaba recién, pizarra, TP1. Y los videos. No sé, un misterio. Un misterio. La cuestión, si alguno lo tiene a mano, lo podemos chequear, que en esos circuitos que teníamos, ¿no? Esos circuitos, los últimos dos me refiero, dice, o les pide, mejor dicho, si ustedes quieren, les pide, o les pregunta si hay un valor, creo que dice del capacitor, que permite que el circuito entre en resonancia. Entonces hay distinto, porque yo puedo tener, supónganse que en el problema que hicimos recién, de la impedancia que hicimos recién, yo les preguntara, ¿no? Les preguntara, acá en este problema, ¿no? Les digo, ¿hay un valor del inductor que haga que el circuito entre en resonancia? A ver cómo me responderían eso. Es decir, ahí no hay que hacer... ¿De cuál inductor, profe? del inductor, del primer inductor. Es decir, como el omega es dato, ¿no? Si yo te dijera, por ejemplo, si hay un valor del capacitor de 10 microfaradios para que el circuito entre en resonancia, es decir, cambiemos el valor del capacitor de 10 microfaradios, alguno de los dos, bueno, ahí ya, ahí ya es más complicado, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿yo podré cambiar el inductor que está delante para que el circuito esté en resonancia? ¿Lo podré variar, cambiar por otro valor de manera tal lograr que el circuito entre en resonancia? Y entonces, en ese caso, es más sencilla la respuesta, porque como el circuito tiene sus datos y tiene omega, en realidad solamente tenés que fijarte cuánto vale toda la parte de la derecha. ¿Eh? ¿Cuánto vale toda la parte de la derecha? Toda la parte de la derecha es esta parte que está acá. Esta que vale 100 más J100 más 50 menos J50.
todo eso que está ahí, la parte, digamos, imaginaria, vale J50. ¿Sí? Porque tenemos J100 menos J50. J50 es la parte imaginaria de toda esta parte del circuito que está acá, de todos esos paralelos. En definitiva, nos queda J50. Entonces, con un inductor en serie, ¿va a estar en resonancia? Y no, no va a estar nunca en resonancia, porque si vos a J50 le sumás un inductor, nunca va a valer 0. En cambio, si esto fuera un capacitor, si yo lo cambiara por capacitor, si la pregunta fuera, por ejemplo, el inductor de 10 milihenry, si yo cambiara el inductor de 10 milihenry por un capacitor, ¿qué valor tiene que tener el capacitor para que el circuito esté en resonancia? Bueno, eso es más fácil. ¿Por qué? Porque entonces vos decís, mira, este J10 lo tengo que transformar en un menos J50. Si yo esto lo transformo en un menos J50, justo con este menos J50 y con este J100, se me va toda la parte imaginaria y me va a quedar solamente 250 ohms y estaría el circuito en resonancia. Entonces, lo que quiero decir es que si vos lo que no conocés es una componente, una resistencia, un capacitor, un inductor, en general, lo dejás eso como variable, la función impedancia es mucho más fácil. Y que por el contrario se complica cuando, que es lo más común, vos querés hacerlo en función de la frecuencia. En función de la frecuencia, la impedancia, la función impedancia en general queda más complicada. En este caso, lo podemos escribir, si quieren, Z, vamos a escribirlo en la siguiente hoja. Vamos a poner función impedancia. De la función de omega, insisto, porque si lo dejáramos en función de un componente sería más fácil. La función impedancia, entonces, me queda ZAB de omega, y me quedaba R más J omega L menos 1 sobre omega C. Esta es una forma de escribirla. También puedo escribir el módulo de... Vamos a sacar denominador común acá, para que me quede más sencillo de expresar. Si yo saco denominador común, abajo me queda omega C, perdón. Acá me queda omega C. Y arriba me queda omega cuadrado LC menos 1. Entonces, el módulo de la impedancia, por ejemplo, sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de R cuadrado más omega cuadrado LC menos 1. Vamos a hacerlo bien. Menos 1 dividido omega C. Todo así al cuadrado. Ese sería el módulo. Y la fase, o el ángulo alfa, y bueno, el ángulo alfa va a ser el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, o sea, el arco tangente de omega cuadrado LC menos 1 dividido omega C, todo dividido R. O sea, si quieren, porque uno podría operar un poco acá también podría uno operar un poco, porque podés sacar AC al cuadrado, abajo te queda omega cuadrado C cuadrado, podés sacar como un denominador y lo podés sacar afuera de la raíz, el omega C, ¿sí? Y te va a quedar un poco más sencillo que eso, pero es como que no sé si vale la pena en este momento ponerse a hacer eso. Acá lo mismo, yo podría, si ustedes quieren, lo que pasa es que acá es más fácil,
aunque sea decir que alfa es el arco tangente y entonces pongo en el numerador omega cuadrado LC menos 1 y abajo me queda omega CR. Entonces, acá hay una serie de razonamientos que son muy comunes cuando se analizan este tipo de cosas en función de la frecuencia, que es, por ejemplo, lo siguiente. Miren, supónganse que la frecuencia es muy alta la frecuencia. ¿Cómo me va a quedar esto? O al revés, supónganse que la frecuencia es muy baja, o sea que omega es 0. ¿Qué va a pasar si omega es 0? Si omega es 0, acá me queda menos 1 sobre omega c. O sea, me va a quedar esto infinito. Quiere decir que el módulo de la impedancia, cuando tiende a 0, es decir, en continua, el módulo de la impedancia tiende a infinito. Por el contrario, ¿qué pasa si omega es muy alto? Si omega es muy alto. Si omega es muy alto, el 1 lo podemos despreciar. Y se me va a tachar un omega con un omega, pero me va a quedar un omega arriba, que encima está al cuadrado. Entonces, si el omega es infinito, otra vez me va a dar el módulo infinito. Por eso la función módulo de la impedancia en 0 arranca en infinito, para omega teniendo infinito también se va a infinito, y en el medio, en algún lado, tiene un mínimo que me da R, el módulo de impedancia, en la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es el mínimo del módulo de la función impedancia. Bueno, algo parecido puedo hacer acá con el ángulo. Si omega es 0, me queda el arco tangente de infinito, que quiere decir que el ángulo es, si no me equivoco, 90 grados, ¿no? Si omega es 0, en este caso si omega es 0, es más fácil pensarlo acá también. Si omega es 0, esto se nos va y acá nos queda infinito, entonces tengo un ángulo de menos 90 grados. Y si omega es muy, muy grande, tacho el 1, el omega se me va con, uno de los omegas se va con el omega, entonces otra vez me va a quedar el arco tangente infinito, pero ahí me va a quedar más 90 grados, porque si omega es infinito, esto es lo que se va, y me queda J omega L, con omega infinito me va a quedar el ángulo a 90 grados, porque la R es despreciable. Bueno, todo este tipo de análisis se hace en teoría de circuitos, nosotros no lo vamos a hacer, pero es un análisis que de alguna manera está relacionado con los límites, ¿no? Con lo que sería análisis 1, porque la función impedancia en función de omega es una función compleja, pero de variable real. Entonces vamos a destacar eso. Esto es una función compleja. ¿Por qué es compleja? Porque está la J por ahí molestando, que me complica la vida, pero es de variable real. Entonces la función es compleja de variable real. Y sí, tengo el problema de que tengo la J ahí, por eso se suele analizar el módulo y el ángulo. Pero no tiene toda la complejidad que vamos a ver que tiene, apenas la vamos a ver, las funciones complejas de variable compleja, que encima se usan lamentablemente bastante en física y en electrónica. Nosotros apenitas las vamos a ver. Lo que decíamos la primera clase, de que esto tendría que estar separado, ¿no? En la parte de lo que sería un análisis 3, que sería la parte de análisis complejo, que sería toda esta introducción que estamos viendo al principio, y la otra materia que sería señales y sistemas, que al estar todo en la misma materia, yo considero que nosotros le tenemos que dar prioridad a esa parte, a la parte, digamos, de señales y sistemas, que es el nombre de la materia, lo indica. Esto es apenas una introducción a análisis complejo. Bueno, muy bien. No sé, ¿alguna pregunta de esto? Vamos entonces a meternos en lo que sería funciones complejas de variable compleja, que es todo un tema. Vamos a ver algo importante que tiene que ver con el dominio de las funciones, con la imagen de las funciones, con algunas cosas que tienen que ver con lo que sería la derivada de las funciones, que eso sería lo de menos, pero sobre todo la parte de integración compleja, que es lo que es más misterioso. Y una cosa muy importante que se llaman las propiedades de las funciones analíticas. ¿Cuáles son las funciones analíticas?
y lo que se llama las condiciones de Cauchy-Riemann, que son las que hacen que una función sea analítica. Todas esas cosas las vamos a ver en un tiempo bastante breve, muy superficialmente, y voy a tratar de destacar qué es lo que tienen de importante y de interés esta parte de la materia que vamos a ver. ¿Arranco con eso? ¿Cómo hacemos? ¿Alguna pregunta de lo que vimos recién? Cuando estaba hablando del módulo, Sí. no, yo trataba de imaginarme el gráfico del módulo. Bueno, en teoría de circuitos hacen mucho gráfico. Yo te podría responder muy fácil diciendo, eso lo vas a ver con Vetturino. Yo te puedo hacer el gráfico. Seguramente, sí. El gráfico, es más, la forma más fácil sería agarrar el GeoGebra, poner, es más, lo podemos hacer ya mismo. Mirá, vamos a hacerlo ya mismo. Claro, lo que pasa que en realidad no, para hacerlo en GeoGebra tendríamos que tener unos determinados valores de RL y C. ¿Sí? Si le damos valores a RL y C, podemos escribir esa función y dejar omega como variable, ¿no? Y te va a graficar la función perfectamente. No Claro, vamos a porque hacer. acá en el eje X yo tengo a omega. Exacto. En el Y eje en el X eje tenés Y omega. tengo a la impedancia, ¿verdad? El módulo de la impedancia, exactamente. Perdón, es verdad, el módulo de la impedancia. Exacto. Y como es una raíz cuadrada, tendría que ser como una B, ¿no? ¿Una B corta? Ponele, algo así, exactamente. No, Omega, pero no. acaba omega y acaba el módulo de Z. Sí. Esto tiene un mínimo en R. Perdón, en R no, en omega 0. En omega 0, que sería la frecuencia de Exacto. En omega resonancia. 0, el módulo de impedancia vale R. ¿No? Y esto así, a grosso modo, es una cosa así. Mirá, acá tiende a infinito, pero no tengo idea exactamente cómo es, ¿no? Pero ponele, tiene esta pinta, esta forma. En 0 tiende a infinito, y acá también tiende a infinito. De este lado Sí. también tiende a infinito. De ese lado va a tender a infinito de manera lineal, porque viste lo que tiene lo que se llama una asíntota oblicua. Sí. Porque cuando omega tiende a infinito, acá te va a quedar omega cuadrado, te va a quedar la raíz cuadrada de omega cuadrado, o sea, va a ser lineal con omega. Entonces acá tiene una asíntota oblicua, que no sé dónde corno estará, una cosa así. Mientras que en cambio de este lado tenés una asíntota vertical, porque en 0 también va a tender a infinito. Claro, que es justamente 0, ahí la frecuencia de 0, la continua, ahí tiene la asíntota con. Está bien. Tendiendo a infinito, exactamente. Está bien, era como me imaginaba entonces. Pero por supuesto eso que dibujé es una porquería, ¿no? Es decir, tenés que... No, pero más o menos, porque yo, es más, en la parte exponencial, en realidad cuadrática, esa parte cuadrática de la frecuencia más alta, yo no me la estaba imaginando así. Yo pensé que arrancaba linealmente, pero claro, vos tenés ahí una cuadrática. No, cuando omega es 0 es fácil, porque mira, cuando omega es 0, el 1 le gana al 0. Entonces vos ponés omega 0 o casi 0, entonces todo eso se va y te queda menos 1 ahí. Ahí te va a quedar menos 1. Y en cambio abajo, no, abajo te queda casi 0, porque es omega por 7 es casi 0. Entonces eso tiende a infinito rápidamente y R, no importa cuánto valga, te va a quedar R cuadrado menos J infinito. Y eso, Sí. cuando le saque la raíz cuadrada, te va a seguir quedando, perdón, menos J infinito no, porque la J no está. R cuadrado más infinito. Cuando eso le saque la raíz cuadrada, te va a seguir dando infinito. No es lineal con omega 0 no es lineal, no es asintótica lineal. Tiene esa curvatura, que por supuesto yo hice cualquier verdura, pero no es asintótica. En cambio, hacia la derecha sí es asintótica, tiene una recta, una asíntota oblicua, que como ve ahí tampoco me salió muy bien, ¿no? Pero no importa. Sí, pues está bien. Sí, este tipo de gráficos, pero además vos pensás que nosotros estamos analizando esto en el RLC, que agarrás cualquier libro de este tema y vamos a buscar internet y está en todos lados esto. Pero andá a hacerlo, vos le ponés,
no sé, RL, RC. ¿Entendés? Ya no es que te va a quedar mucho más difícil que esto, pero se te queda diferente. ¿Entendés? RL y una RC en paralelo, por ejemplo. Si querés, podemos hacer una impedancia. Enseguida se complica para hallar la frecuencia de impedancia, para hallar F0, y el módulo de la impedancia y los ángulos, obviamente, te empiezan a quedar distintos. ¿Mm? Podemos hacer, si ustedes tienen curiosidad, porque total, no tenemos, digamos, apuro, podemos, por ejemplo, lo escribo y ustedes me dicen si no lo borro, podemos pensar cómo sería la frecuencia y el módulo de la impedancia para este otro circuito. Por ejemplo, un RL y un RC. Por ejemplo, R1, L, R2, C. Y hacer lo mismo que hicimos recién para este circuito. Este ya no sé lo que tiene que dar. Si quieren lo hacemos. ¿Lo hacemos? Como ustedes quieran. Esto es más, digamos, un poco lo que estaba preguntando Pablo, más para el lado de la curiosidad, digamos. Por lo menos en Podemos estos esto- 6 minutos que nos queda, podemos usarlo, profe. Exacto, es lo que estaba por decir. Podemos hacerlo aprovechando el tiempo que nos queda, así arrancamos la otra sesión con la parte de funciones complejas. Entonces, vamos a hacer primero el paralelo este. El paralelo sería R por menos J1 sobre omega C dividido R menos J1 sobre omega C. Vamos a multiplicar por omega C. Si yo multiplico por omega C arriba y abajo, acá me queda menos JR, porque arriba está multiplicando, ¿no? Y abajo, en cambio, me queda omega CR menos J, o sea, menos 1J. Vamos a multiplicar por omega CR más J. Perdón. Entonces, la Z, llamémosle 2, me queda arriba, me queda menos JR por J, me queda R. R menos J, R cuadrado omega C. Hice acá la distributiva. Menos J por J me queda menos, o sea, menos JR por J me queda menos J cuadrado R, o sea, R, porque J cuadrado es menos 1. Y menos JR por omega CR me queda menos J R cuadrado omega C. Y abajo me queda omega cuadrado C cuadrado R cuadrado más 1. El año pasado dije, bueno, en algún momento del año me voy a avivar y me voy a acordar de poner o sacar la flechita esta o esta, que es la que me permite dibujar rectas o me permite escribir, y terminar el año y nunca me puedo acostumbrar. O sea que voy a seguir cometiendo esa estupidez, parece ser, para siempre. Z total me terminaría dando R1 más J omega L. Vamos a separar esta, la parte real. Esta R es la R2. Esta es la R2. La parte real es R2 dividido omega cuadrado C cuadrado R2 al cuadrado más 1. Y la parte imaginaria, que es menos J R2 al cuadrado omega C dividido
omega cuadrado C cuadrado R2 al cuadrado más 1. Muy bien, entonces la Z total, por último, va a tener de parte real, va a tener R1 más, es más, uno en general lo que hace es dejar un numerador y un denominador. Esto nos va a perseguir en Laplace, que en Laplace sí vamos a hacer cuentas con esto, ¿sí? En Laplace esto va a ser muy importante. Uno tiene que terminar de, o sea, ahora tengo que sumar la parte real. La parte real es R1 más R2 dividido eso. Bueno, voy a sacar como un denominador. Entonces me va a quedar esto por R1. Me va a quedar R1 por omega cuadrado, C cuadrado, R2 cuadrado más 1, así, más R2, y todo eso dividido, omega cuadrado, C cuadrado, R2 al cuadrado más 1. Ustedes pensaban que yo iba a terminar en 6 minutos, lo equivocado que estaba. Y la parte imaginaria, tengo omega L menos eso, entonces otra vez voy a sacar denominador común, me va a quedar omega L por omega L por omega cuadrado, C cuadrado, R2 cuadrado más 1, menos R2 al cuadrado, omega por C, todo eso dividido, omega cuadrado, C cuadrado, R2 al cuadrado más 1. Entonces, fíjense, la frecuencia de resonancia, yo tendría que igualar a 0 la parte esta de la derecha. Esto se me va a ir, porque 0 por esto se me va a ir. Este omega se me va a ir con este omega, o sea, no es imposible, sale la frecuencia de resonancia, si tienen curiosidad, ahora cuando se nos corte y arrancamos de vuelta, lo terminamos. Ahora, el módulo de esta impedancia, imagínate que tengo que hacer la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. Me tengo que pegar un tiro en los huevos. Fíjense que la parte del denominador es la misma, con lo cual seguramente algo vamos a poder simplificar, pero es un laburo de aquellos. Ah, profe, eso con Laplace es más fácil. Lo que pasa es que Laplace no es lo mismo. Laplace es mucho más fácil, sí, obviamente.